Hola, hola queridos crossovers aventureros de los libros. Me encanta saludarlos con esta nueva sesión que es bien especial, porque seguramente muchos de ustedes, como yo, en algún momento hicieron ese propósito de leer mucho más cuando estaban brindando ya hace casi un año para iniciar el 2025. Pues bien, nos quedan 21 días para que se cierre este año. Y bien dicen los psicólogos que un nuevo hábito requiere justamente este tiempo para que comencemos a interiorizarlo. Hoy les voy a presentar tres obras que si ustedes no han leído nada en este año, les puede salvar ese propósito de ser una persona lectora. Démosle play. La idea con estas obras que vamos a ver hoy es que nos permitan adentrarnos en esos recovecos de nuestra alma, de nuestros pensamientos, que sea, por supuesto, una lectura que con la que disfrutemos este tiempo, estos 21 días, pero que a su vez también nos enriquezca el alma y nos ponga a palpitar el corazón. Y por eso quiero iniciar esta sesión con una obra que es de esas que tú cierras el libro y yo sé que lo he dicho muchas veces, pero es que en este caso hay títulos que es muy difícil que uno olvide. Y se trata de la obra La bailarina de Auschwitz de Edith Eger. Y sobre todo es especial también porque en este año se cumplieron los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y todavía hay heridas por sanar. Pero esas historias de los supervivientes, como dice Edith en su libro, que nos muestran que a pesar del dolor, a pesar de la tragedia, a pesar del horror de lo que podamos vivir en nuestra vida cotidiana, o en este caso en situaciones extremas como las que vivieron los prisioneros en Auschwitz y en otros campos de concentración, nosotros siempre tenemos una elección que nadie, ni absolutamente la circunstancia más aterradora nos puede quitar, y es elegir ser libres en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y es lo que nos presenta esta doctora en psicología. Edith Eger tenía 16 años cuando ella y su familia fueron trasladados a este campo de concentración por los nazis. Y esta historia está marcada en cuatro etapas. Por un lado, vamos a tener esa vida de Edith antes de que acontecieran estos trágicos hechos. Luego, ese momento en específico de su estancia en el campo de concentración junto con su hermana Magda. Y luego vamos a tener esa salida y el qué pasa después. Muchas veces también cuando nosotros vemos películas que nos narran estos hechos o leemos este tipo de libros, se concentran mucho en esa parte de la experiencia dolorosa en el campo de concentración. Pero Edith va más allá y creo que es uno de los grandes puntos fuertes que tiene este libro. Es el qué pasa después. Y no solamente en ese tiempo inmediato, sino en el tiempo, en las décadas. Cuando Edith escribe esta historia, ya han pasado aproximadamente 30 años desde que ella ha salido de este campo de concentración. Y entonces en cada una de las etapas nosotros vamos a ver quién era ella, quiénes eran sus hermanas, qué significaba buscar dentro de tu núcleo familiar tu propia valía. Y Edith, por supuesto, lo consiguió a través del baile, de ahí el nombre del título. Y hay una referencia cuando ella llega al campo de concentración y este doctor Mengele la hace bailar en este espacio de, de prisión, esos momentos en los que ella baila, trata de llevar su mente mucho más allá de las cercas, más allá de las cámaras de gas, de los galpones, podríamos decir, donde estas personas eran metidas como si fueran animales para hacer trabajos forzados. Entonces, esto que tiene Edith adentro, esto que ella era, esta bailarina, esta gimnasta, esta vida que parecía que ya estaba determinada antes de que iniciara este conflicto,
se rompe, por supuesto, y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en la primera parte. Luego viene la liberación. Y Edith sale de este campo pesando 32 kilos. O sea, esto es algo que uno lee, uno ha visto cómo las películas y los documentales retratan esta situación que vivieron los judíos y aún así no deja de sorprender la capacidad humana tanto para hacer daño, como fue en este caso con los judíos por parte de las acciones que cometieron los nazis, como también como las decisiones y las acciones que tomaron otro tipo de personajes que estuvieron alrededor de Edith, también en un punto crucial, pudiendo dar ese paso para hacer más daño, reaccionaron y dijeron como que no, o sea, nosotros siempre tenemos esa capacidad de decidir quiénes somos y en qué nos queremos convertir. Y esta historia está narrada, un poco la percibo yo en un mix, como por un lado es como un ensayo y por el otro es también esta parte autobiográfica de ella, porque es a través de su experiencia como doctora en psicología cuando ella logra iniciar sus estudios y cada vez seguir avanzando en su carrera y ayudar a personas que como ella han sufrido de estrés postraumático. Ella tiene pacientes que fueron militares en las guerras de Vietnam y luego en Afganistán. Pero hay algo muy bello que trae también este libro y es que ella dice desde las primeras páginas, dice, no hay una jerarquía del dolor. Es cierto que yo viví esta experiencia, que estuve en este campo de concentración, pero eso no significa que tu dolor no sea importante, que la situación que te esté agobiando la mente y el corazón no tengan relevancia, porque por supuesto a cada uno de nosotros nos cojea como decían las abuelitas, la vida por alguna parte. Y esto es lo que ella también retrata todo el tiempo. Y en esta combinación como entre ensayo y entre autobiografía, nos va mostrando ese proceso de sanación que todas las personas viven tras un hecho traumático. Y a medida que ella entra en contacto con sus pacientes, a medida que ella va tratando de ayudarlos a ellos a superar sus propios traumas, es también la oportunidad para que ella pueda sanar. Y creo que es algo valioso este testimonio. Y otra de las cosas muy lindas que uno encuentra en este libro es esa referencia a Viktor Frankl, a quien ya reseñé con su libro El hombre en busca de sentido, porque Edith leyó este libro, entró en contacto con este superviviente también de los campos de concentración y ahí a partir de esta forma en que Víctor presenta la vida, de que todos necesitamos un propósito, que es ese propósito lo que nos hace despertar cada mañana, lo que nos hace mover cada mañana y por sobre todo lo que nos hace amar nuestra vida y a las personas que tenemos a nuestro alrededor, incluso cuando esas personas nos han hecho daño o incluso cuando nuestra vida ha pasado por situaciones de gran envergadura. En La bailarina de Auschwitz nosotros vamos a encontrar eso. Es un testimonio, es también cómo funciona la terapia psicológica a partir de la propia experiencia médica de Edith, pero al final es una forma de decirnos a cada uno de nosotros, sin importar la situación en la que nosotros estemos en este momento, cuando nos acercamos al libro, en algo nosotros nos vamos a conectar, vamos a sentir que esas palabras que nosotros leemos es como si Edith nos estuviera hablando directamente a aquello que a nosotros nos aqueja. Por eso quiero presentárselos y recomendárselos en el book track número 1, La bailarina de Auschwitz, con esta historia de Edith, de su hermana Magda, de su hermana Clara, de su esposo Vera, con quien tiene una historia de amor preciosa, que no significa que no hayan sufrido grandes rupturas y grandes pérdidas, pero cómo ese amor hacia mí y hacia los demás puede darnos la oportunidad de construir la vida que nosotros deseamos. Quiero recomendarles ahora en el book track número 2
una novela que es especial para aquellas personas que les gusta lo gótico, los misterios, los secretos que están ahí entre los muros de las ciudades y en especial de la ciudad de Barcelona, esta hermosa ciudad catalana. Y esta obra era el libro favorito de su autor. Se sentía muy cómodo y muy orgulloso de su Marina. Les estoy hablando, por supuesto, de Marina de Carlos Ruiz Zafón, este hombre que nos dejó unos libros preciosos y que se marchó muy pronto. En Marina nosotros vamos a encontrar la historia de Oscar Drive, que nos va a narrar su encuentro con esta chica Marina hacia la década de los 80. Oscar es un chico que está internado en esta ciudad, en un colegio, tiene una relación bastante distante con su familia y un día caminando por las calles de un barrio antiguo de Barcelona, topa con una gran casa que recuerda justamente ese esplendor de la ciudad en los tiempos de la posguerra. Y allí es donde se va a encontrar a Marina, esta chica que está aislada del mundo, un poco como Oscar está aislado en este internado, Marina lo está en su mansión en donde vive con su papá Germán, quien está gravemente enfermo. Y Oscar entabla una relación de amistad con Marina y muy pronto ellos se van a ver envueltos en una serie de hechos que estaban muy alejados de lo que podría ser la cotidianidad de este par de jóvenes, a los que un día van a la playa, a este sitio maravilloso que era especial para Marina, pero resulta que las ciudades guardan sus secretos, que hay personajes que están rondando, que nunca se fueron realmente, y es justamente con este misterio con el que Oscar y Marina se dan de bruces, porque hay una antigua leyenda urbana acerca de un gran inventor que tuvo una fábrica que se llamaba la Melograney y ahí él construía manos, construía prótesis y fue un hombre muy importante en la Barcelona de los años 40 y tuvo una historia de amor con una cantante. Era tal el amor que él profesaba por esta mujer que incluso quiso construirle todo un palacio de ópera para que ella pudiese brillar en el escenario. Pero resulta que el amor no es tan sencillo y esto es uno de los aspectos más importantes que nosotros vamos a encontrar en Marina a través de tres parejas distintas. Y en el caso de Mijail y de Eva, ese amor se puede convertir en una cárcel porque aquello que nosotros trasladamos de nuestro pasado, con el horror que vivimos de niños, con nuestras angustias, con nuestros traumas, ese tipo de experiencias terminan contaminando el amor y terminan también contaminando la mente de las personas. Y es lo que nosotros vamos a encontrar y son estos secretos los que están alrededor de estos personajes en los que Oscar y Marina van a tratar de desentrañar porque su vida comienza a correr peligro cuando ellos quedan inmiscuidos en esto que ha quedado guardado durante tantos años. Pero a su vez, Oscar y Marina van mostrando ese proceso de maduración propia de la juventud. Y también vamos a tener al personaje de Germán, de su historia de amor con la madre de Marina. Como les digo, esta es una narración donde el amor, los secretos, la memoria están ahí presentes y tiene un final que les va a sacar una lágrima. A mí me la sacó. No intuía uno hacia dónde iba realmente, me tomó por sorpresa y cuando llegó este final quedé con el corazoncito arrugado. Pero es una forma también esta Marina de hacer ese tránsito realmente por nuestro pasado, por aquello que ocultamos y por más que uno quiera, ese pasado siempre lo va a alcanzar. Aquí también hay unas imágenes muy bellas, dice el narrador en un momento que hay un incendio, dice, caía la ceniza como copos de nieve muerta.
Esto es lo que vamos a encontrar en Marina y, como les digo, especial para aquellas personas que les guste lo gótico, que quieran una historia de misterios, pero también con una fuerte carga de amor y de quiénes somos en nuestro interior y de cómo nos conectamos con los demás. ¿Qué mejor forma de culminar esta intención de ser lectores en el 2025 que leer al Premio Nobel de Literatura de este año? Les estoy hablando de Laszlo Krasznahorkai y su obra Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río. Ya desde el título, nosotros vamos a intuir cómo es la escritura de Laszlo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar como lectores a través de sus páginas? Como en un libro que también es muy corto, nos vamos a ir hacia el Japón, hacia un viaje filosófico, metafórico, donde cada cosa que nosotros podríamos mirar de forma indiferente, como las piedras, los pájaros, el templo, un monasterio, en la pluma del Premio Nobel se transforma en toda una vastedad, una belleza que radica a su vez en la simpleza de cada uno de estos elementos. En este libro, el nieto del príncipe Genji, el nieto del príncipe Genji, se va a una excursión. Él está tratando de buscar el jardín más hermoso del mundo. Lo ha visto en un libro y tiene esa intención de buscar este espacio. Algo que nosotros también vamos a encontrar mucho en la literatura de corte japonés o que hace referencia al país nipón es esa relación que tienen con los jardines, con la naturaleza, con los monasterios, con el templo. Aquí hay una descripción minuciosa y filosófica de cómo se construye un monasterio. Y por eso es un libro que uno sí tiene que leer con pausa. Es un libro especial para aquellas personas que quieren adentrarse en un tipo de lectura que no tenga una montaña rusa de emociones, sino que sea ese libro con el que tú terminas tu día, que sea un libro de pausa, que sea un libro también para encontrar la belleza, también para encontrar calidez, también para encontrar paz. Pero por eso les digo, es un libro que va a requerir una lectura atenta y nos va a mostrar Laszlo esa capacidad que tiene él para que su escritura nos envuelva. Es como si nosotros entráramos en un sueño y justamente ese juego de los sueños, también como de ser otra persona, de reencarnaciones, también lo vamos a encontrar en este personaje, en el nieto del príncipe, porque es como si él fuera la reencarnación de ese príncipe. Es como una vida tras otra vida, tras otra vida, una misma vida con un mismo propósito, con el de encontrar la belleza, con el de encontrar la simplicidad. Y como les digo, es que incluso hasta la forma en la que se construía el papel, la forma en la que los árboles que iban a ir en este monasterio eran cultivados o en el punto exacto de la montaña donde tenía que ponerse la primera piedra y cómo era el Buda. Todo ese misticismo de los templos budistas están aquí en este libro y es lo que nosotros vamos a encontrar en un viaje, no solamente físico, sino también en un viaje espiritual, porque dice acá el nieto del príncipe, dice como, ayúdame Buda en esta búsqueda, en ese propósito, en ese algo que nos mueve interiormente, con un lenguaje precioso, con una forma de describirlo más sencillo. Aquí hay muerte también, hay una referencia a dos animales que mueren, a la forma en la que llegan a ese instante último de su vida, cómo es retratado.
esta historia del Premio Nobel de Literatura nos recuerda mucho a esa forma en que nosotros a veces deseamos conectarnos con algo mucho más grande que nuestra existencia, pero que a su vez radica de nuevo en lo sencillo. Y hay una cadencia en el lenguaje, hay un ritmo pausado, pero hay una repetición, hay una musicalidad en las palabras, hay una, como les digo, repetición en las palabras, y es algo muy curioso porque esto es lo que muestra justamente la literatura de Laszlo, porque yo leía el discurso de él de aceptación del premio Nobel, donde hablaba de ángeles y donde nos hacía esa pregunta de quiénes somos realmente los seres humanos, y notaba esa reiteración de palabras, esa cadencia, esa musicalidad, ese devenir literario en el que uno se adentra en las páginas de las obras de este autor, y por eso se los recomiendo en el book track número 3. Si tu intención es aprovechar estos últimos días del año con una lectura que te enriquezca, que te ponga a pensar, que te lleve a ver las cosas desde otro punto de vista y que te lleve al país nipón. Queridos crossovers aventureros de los libros, llegamos al final de esta sesión y me gustaría saber con cuál de estas obras les interesaría culminar este año y chulear esa intención de ser personas lectoras. Cualquiera de estos 3 libros pueden servir, como les decía al inicio del video, como una forma de dar ese paso, de aprovechar estos 21 días que nos quedan del año y decir, sí, efectivamente leí un libro este año, y así sea esa cifra, un libro, que sientas esa conexión con la literatura. Muchas veces pasa que nos queremos imponer metas que nos sofocan y que, al contrario de llevarnos a enamorarnos de los libros y de la literatura, lo sentimos como una obligación y se nos vuelve algo muy pesado. Y la literatura y el amor y la conexión con los libros es justamente lo contrario. Por eso les digo que cualquiera de estas 3 obras, por su calidad narrativa, por la calidad del lenguaje, por la calidad de los autores, por las temáticas que nos presentan, pueden servir para decir, sí, este año culmino leyendo mucho más. Si te interesa una historia de superación, una historia donde nos está hablando de cómo dejar el pasado atrás, no escondiéndolo debajo del tapete, sino afrontándolo y mirando hacia el presente y hacia el futuro con amor y con esperanza, por supuesto, tu libro es La bailarina de Auschwitz. Si lo que quieres es pasar un tiempo de lectura entre las calles góticas, resolviendo un misterio y enamorándote por primera vez, tu libro será Marina de Carlos Ruiz Zafón. Y si por el contrario lo que quieres es aventurarte a un viaje hacia el Japón, pero también hacia la espiritualidad, hacia la belleza de lo simple, tu libro es Al norte la montaña y al este de Laszlo, porque bueno, el título es bastante largo, pero realmente es un libro de esos que no vas a olvidar y que incluso el final es un poco abstracto. Hemos llegado al final de esta sesión. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas con aquellas personas que, como tú, también están interesadas en mejorar sus hábitos de lectura. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.